El esófago abdominal se va a caracterizar por tener dos límites. Un límite superior, que es el momento en el cual el esófago atraviesa el músculo diafragma. Recuerden ustedes que de repente en tórax ya les deben haber mencionado que el diafragma tiene tres hiatos, tiene tres agujeros. Un hiato para la vena cava a nivel de T8, un hiato esofágico a nivel de T10 y un hiato aórtico a nivel de T12. El límite superior del esófago abdominal es cuando atraviesa el músculo diafragma, es decir, a nivel de T10, si es que lo queremos relacionar con alguna vértebra. El límite inferior del esófago está ubicado a nivel de T11, a nivel de la unión entre el esófago y el estómago, en un punto que se llama el cárdiax. Más o menos el tamaño que va a tener el esófago abdominal varía entre 0.5 a 2.5 centímetros de longitud. Ese es el tamaño variable que puede tener el esófago. Recuerden ustedes, cuando hablaron de las estructuras, las capas que conformaban el esófago, recordamos un poco que es de adentro hacia afuera la mucosa, la submucosa, las capas musculares, circular interna, longitudinal externa, y recuerden que el esófago se caracteriza por no tener serosa. Recuerden que la serosa abdominal es el peritoneo. ¿Qué más tenemos que agregar con respecto al esófago abdominal? Recuerden ustedes que el esófago, como habíamos mencionado anteriormente, tenía una parte cervical, una torácica y una abdominal. La parte cervical era irrigada por las tiroideas inferiores. La parte torácica era irrigada por la arteria aorta, principalmente, aorta descendente. Y la porción distal, el esófago abdominal propiamente, es irrigado por las ramas esofágicas que provienen de la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que en diapositivas sucesivas vamos a ver de dónde se originan, de dónde vienen y cuál es el trayecto y la división de estas arterias. Así como hay arterias, la sangre venosa va a transcurrir a través de las venas gástricas, a través de la vena gástrica izquierda, y esta a su vez a lo que es el sistema de la vena porta. Algo con respecto a las relaciones que tenemos que recordar del esófago abdominal. La cara anterior del esófago abdominal se caracteriza por relacionarse con el nervio vago anterior. Recuerden que en el cuello y en el tórax, sobre todo en la parte superior del tórax, teníamos los vagos derecho e izquierdo. Pero en la parte inferior del tórax y en el abdomen ya no es izquierdo ni derecho, sino es anterior y posterior. El vago izquierdo se localiza por delante del esófago y pasa a ser nervio vago anterior, y el vago derecho se localiza por detrás y a la derecha del esófago para ser el nervio vago posterior. ¿Sí? Las relaciones posteriores van a ser con la arteria aorta, con el hiato diafragmático, específicamente con el pilar derecho del músculo diafragma y con el nervio vago posterior. Las relaciones laterales, la relación lateral derecha es a través o se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado, y las relaciones laterales izquierdas sobre todo con el fondo gástrico. Esas vienen a ser algunas características de esta porción del tubo digestivo que es el esófago abdominal. Ahora sí, pasamos a una porción bien llamativa, bien interesante de lo que es el aparato digestivo, que es el estómago. Recuerden que el tubo digestivo se caracteriza por tener casi un mismo calibre, pero hay una porción dilatada del tubo digestivo que es el estómago. Si nosotros lo correlacionamos con las letras del alfabeto, ¿a qué letra se parece el estómago? Se dice que característicamente tiene la forma de una J. Y acá podemos describir el estómago y relacionarlo bastante con el número 2. ¿Por qué? Dos orificios, un orificio superior o de entrada, un orificio inferior o de salida. El orificio superior o de entrada se llama cárdiax, es el punto donde se une el esófago con el estómago. El orificio de salida lo vemos a este nivel y se llama el píloro, y es el punto en el cual el estómago se comunica con el duodeno. ¿Cuál es la diferencia? A nivel del píloro yo encuentro gran cantidad de fibras musculares circulares que van a formar un esfínter, y ese esfínter va a impedir o va a producir el pasaje del contenido gástrico hacia el duodeno. ¿Qué más tenemos que recordar con el número 2 con respecto al estómago? Tiene dos caras. Una cara anterior, que es la que estamos viendo acá, y una cara posterior que se relaciona con la transcavidad de los hemiflones y con lo que es el páncreas. ¿Qué otra cosa más tiene el estómago con el número 2? Dos curvaturas. Esta es la curvatura menor del estómago y esta corresponde a la curvatura mayor del estómago. ¿Qué otra característica adicional con respecto a las curvaturas? Y de nuevo con el número 2. La curvatura menor se caracteriza por tener dos porciones. Una porción vertical y una porción horizontal. Después nos van a servir para algunas características. Otra cosa más relacionada con el número 2 para el estómago. El punto de unión del esófago con el fondo gástrico me forma un ángulo a este nivel.
Ese ángulo se llama incisura cardíaca o ángulo de His, primer ángulo del estómago. Segundo ángulo del estómago se llama incisura angularis, y esa incisura angularis la encuentro en el punto de intersección de la porción vertical y la porción horizontal de la curvatura menor. Ese ángulo de His y la incisura cardíaca nos van a servir para poder dividir el estómago en las porciones que nosotros ya conocemos. Entonces vean ustedes que hasta ahora todas las características que hemos descrito se relacionan con el estómago y siempre con el número 2. ¿Qué más? El estómago clásicamente va a presentar porciones o regiones, y estas regiones van a utilizar ciertos puntos de reparo. Comenzamos este nivel. Tengo la unión del esófago con el fondo gástrico. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este ángulo? Incisura cardíaca o ángulo de His. A partir del ángulo de His, yo trazo una línea horizontal que se dirige hacia la izquierda. Todo lo que queda por encima de esa línea se llama fondo gástrico. Me voy hacia acá. Busco la porción vertical y la porción horizontal de la curvatura menor, es decir, la incisura angularis. A partir de ahí, yo trazo una línea imaginaria a la parte más declive y a su vez la más prominente de la curvatura menor, de la curvatura mayor, perdón. Y esta me va a dividir dos regiones. Una grande que está por arriba, que se llama el cuerpo gástrico, y una que se encuentra a este nivel que se denomina la región pilórica. Esta región pilórica se caracteriza por tener tres porciones: de izquierda a derecha, antro pilórico, conducto o canal pilórico y esfínter pilórico. ¿Ve? Fondo gástrico, cuerpo gástrico, región pilórica. Y la región pilórica, tres partes: antro gástrico, canal o conducto pilórico y esfínter pilórico. Esas constituyen las partes del estómago, todas divididas por los puntos de reparo que anteriormente habíamos dicho. Antes de seguir, ¿para qué sirve el estómago? ¿Cuál es la función del estómago? ¿Cuál es la función? Es la de transformar el bolo alimenticio en quimo. Y eso lo hace mediante los diferentes ácidos gástricos que se encuentran en el estómago y a través de la mezcla que se produce dentro del estómago. Antes de avanzar con esto, el fondo gástrico y el cuerpo gástrico tienen una función predominantemente secretora. Es decir, que esas zonas, las glándulas de esas zonas, fondo y cuerpo gástrico, segregan gran cantidad de ácido clorhídrico y otras sustancias más. ¿Para qué? Para convertir ese bolo alimenticio en quimo. En cambio, ¿para qué sirve la región pilórica? Es decir, el antro, el conducto pilórico. ¿Tiene la misma función? ¿O para qué creen que sirve esa zona? La región pilórica, el antro, el conducto pilórico, son las partes motoras del estómago. ¿Para qué? Para hacer la mezcla del contenido gástrico y para otra cosa más. Para contraerse con tal fuerza de que el esfínter pilórico se abra y el contenido gástrico pase del estómago hacia el duodeno. ¿Sí? Esas son las funciones del estómago, de acuerdo a sus regiones. Y eso nos va a servir al momento de ver la inervación del estómago. Van a ver cuál es la importancia de los vagos y las ramas para cada una de las partes del estómago. Ahora sí, algo de relaciones anatómicas y algunos repliegues de peritoneo. Recuerden que el peritoneo en el abdomen tiene repliegues. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos repliegues? Los repliegues de peritoneo que hay en el abdomen. Tenemos unos repliegues que se llaman los epiplones, umentos. Tenemos otro repliegue que se llama los mesos y los ligamentos. ¿Se acuerdan los epiplones qué cosa era? Es un repliegue de peritoneo que une víscera con víscera. Pero ¿qué más? En sus hojas yo voy a encontrar arterias, venas, nervios y linfáticos. ¿Qué cosa es un meso? Recuerden que aquí en adelante en las dos clases vamos a utilizar esos términos. Un meso también es un repliegue de peritoneo, pero que une pared abdominal con víscera. ¿Y qué más? ¿Qué cosa tiene en su interior? Arterias, venas, nervios, linfáticos. ¿Qué cosa es un ligamento? Obviamente ligamento peritoneal, porque también hay ligamentos a nivel de la rodilla, el cuello, los brazos, esos son otros ligamentos. ¿Qué cosa es un ligamento peritoneal? Es aquel repliegue de peritoneo que une víscera con víscera, pared con víscera, pero que no tiene vasos sanguíneos en su interior. Es decir, solo sirve para fijación o sostén. ¿Sí?
Entonces, ¿qué característica debo recordar yo? Siempre el estómago, a través de sus curvaturas, se va a relacionar sobre todo con los epiplones. A nivel de la curvatura menor, yo tengo un epiplon que se llama el epiplon menor, también llamado gastrohepático, formado por dos hojas, y a través del cual yo voy a encontrar ramas del vago, encuentro ramas de la gástrica izquierda y encuentro parte del pedículo hepático. ¿Sí? A nivel de la curvatura mayor, encuentro este epiplon mayor o gastropólico, el cual comunica la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Dentro de ella encontramos las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda junto con su vena y las ramas epiploicas que transcurren a lo largo de todo el epiplon mayor. Del fondo gástrico hacia el vaso encuentro otro epiplon más que se llama el epiplon gastroesplénico, dentro del cual yo encuentro las arterias gástricas cortas, ramas de la esplénica y que me irrigan el fondo gástrico. Entonces vean, esas son quizás características importantes que tengo con respecto al estómago. El estómago siempre se relaciona hacia adelante con el lóbulo izquierdo del hígado y con la pared abdominal. Relaciones posteriores importantes del estómago: transcavidad de los epiplones, cuerpo y cola del páncreas, glándula suprarrenal izquierda y polo superior del riñón izquierdo. Esas son las relaciones anteriores y posteriores importantes del estómago. Haciendo algo de topografía del abdomen, se dice que el estómago se encuentra ubicado en dos espacios representativos. Uno se llama el espacio semilunar de Traube y otro se llama el triángulo de la B. ¿Cómo se forman estas estructuras? El espacio semilunar de Traube se forma de esta manera. Se traza una línea imaginaria desde la quinta articulación condroesternal izquierda hasta el vértice del noveno cartílago costal izquierdo. Como ustedes ven, esta línea semilunar es convexa hacia la izquierda, cóncava hacia la derecha. El otro elemento para formar este espacio semilunar de Traube es una línea imaginaria que pasa a lo largo del reborde costal izquierdo. Este espacio que tiene la forma de semiluna se llama espacio semilunar de Traube. ¿Cuál es la importancia? A ese nivel, en el espacio semilunar de Traube, yo encuentro el fondo gástrico y parte de la curvatura mayor del estómago. A diferencia de este otro espacio que tiene la forma de un triángulo que se llama el triángulo de la B, el cual está constituido de esta manera: reborde costal izquierdo, reborde costal derecho y un plano imaginario que une los dos cartílagos costales del noveno cartílago costal derecho e izquierdo. Dentro de este triángulo de la B, ¿qué cosa voy a encontrar? Cuerpo gástrico, la región pilórica, que como acabamos de mencionar está constituida por el antro pilórico, conducto pilórico y el esfínter pilórico. Eso vendría a ser algo de topografía del estómago hacia la pared abdominal. Como toda estructura, como toda víscera dentro del abdomen, recuerden que está constituida por ciertas capas histológicas. ¿Se acuerdan cómo era la del intestino delgado y la del esófago? Mucosa, submucosa, luego viene la capa muscular, circular interno, longitudinal externo. La submucosa y submucosa son similares a las de las anteriores regiones, pero la capa muscular se caracteriza por esto: ya no tiene dos capas, sino tiene tres capas. Adicionalmente, a la capa circular y a la capa longitudinal yo le voy a agregar una más, la capa oblicua. Esa es la característica adicional o representativa que tiene el estómago. El resto del intestino delgado y el colon solamente tienen dos capas, no tienen capa oblicua. En el estómago sí encontramos una de ellas. ¿Qué más podemos agregar? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el orificio que se encuentra entre el estómago y el duodeno? Se llama píloro. Y el píloro se caracteriza porque a ese nivel las fibras circulares se encuentran aumentadas de tamaño, encontramos mayor cantidad de fibras musculares. Y aquí van a formar un esfínter. Este esfínter se llama esfínter pilórico, el cual, como habíamos mencionado anteriormente, va a provocar el vaciamiento gástrico o impide el vaciamiento gástrico, dependiendo de la inervación que vamos a rescatar. Algo con respecto a la mucosa gástrica: recuerden que la superficie del estómago se caracteriza por tener glándulas gástricas. Glándulas en el fondo, glándulas en el cuerpo, glándulas en el antro. Y esas glándulas tienen estos distintos tipos de células: epiteliales, mucosas, parietales,
principales y células G, de las cuales las principales, o las más importantes son las células parietales, ya que estas son las que van a producir el ácido clorhídrico, y otras son las células G que van a producir una sustancia que se llama gastrina, que son los que van a ayudar a formar el jugo gástrico y los que van a transformar el bolo alimenticio en quimo. A nivel de la unión entre el esófago y el estómago, recuerden que la mucosa va a comenzar a variar un poco, ¿sí? La mucosa que encontramos en el esófago es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, a diferencia de la mucosa que yo encuentro en el estómago, que es un epitelio cilíndrico o columnar. El punto de unión de estos dos tipos de epitelio recibe el nombre de línea Z. Y recuerden que los dos epitelios son diferentes. El esófago no está acostumbrado o no está preparado para poder soportar el jugo gástrico que encontramos en el estómago, y eso puede provocar diversas alteraciones o diversas enfermedades que posteriormente se van a presentar. Cuando yo veo el estómago por dentro, voy a ver una característica. Miren la figura. La superficie interna del estómago, ¿cómo es? ¿Lisa o rugosa? Es rugosa, pero esas rugosidades que presenta el estómago va a desaparecer, o las vamos a ver presentes, de acuerdo al estado de llenura o vacuidad del estómago. Si el estómago está lleno, está con contenido gástrico, la pared del estómago, la pared interna del estómago se encuentra lisa. Pero si el estómago está vacío, vamos a encontrar muchos pliegues, múltiples cantidades de pliegues. Esos pliegues van a recibir el nombre de pliegues gástricos o rugae, el nombre propio de esa superficie interna del estómago. Volvemos a recordar esto. ¿Se acuerdan que la curvatura menor tenía dos porciones, una vertical y una horizontal, y el punto de unión se llamaba incisura angulares? Existe un canal que se encuentra adyacente a la curvatura menor del estómago y que comunica los dos orificios, el cardias por arriba y el píloro por abajo. Ese canal que se encuentra adyacente a la curvatura menor del estómago se llama calle gástrica o canal gástrico, ¿sí? Esta calle gástrica o canal gástrico tiene su importancia dentro de la digestión. ¿Se acuerdan cuál era la función que habíamos mencionado al inicio del estómago? ¿Para qué servía el estómago? Transformaba el bolo alimenticio en quimo. Pero ese proceso, recuerden que dura un tiempo, dependiendo de los alimentos que ustedes ingieran, media hora, 40 minutos, una hora, etcétera. Pero eso ocurre cuando ustedes ingieren algún alimento sólido, semisólido, etcétera. Pero ¿qué pasa si toman agua? ¿Tendría que el agua estar media hora, 40 minutos, una hora, más tiempo en el estómago? No, prácticamente el líquido puede pasar directamente hacia el duodeno y al resto del intestino delgado. Entonces, cuando ustedes ingieren un líquido, muchas veces este líquido ya no se almacena en el fondo, ya no se queda en el antro, sino puede pasar a través de este canal gástrico o calle gástrica, que como ustedes ven, comunica el cardias por arriba y el píloro por abajo. Y de esa manera se digiere rápidamente ese azúcar. Y ahí está lo que habíamos indicado: los pliegues gástricos tienen un nombre propio o rugae. Desaparecen cuando el estómago está lleno. Ahora sí, hablamos de la irrigación del estómago. La irrigación del estómago se basa en las ramas que van a originarse en el tronco celíaco. Y recuerden que el tronco celíaco es una de las ramas viscerales que salen de la aorta abdominal. Reconocemos un poquito la figura. Estas líneas en líneas punteadas representa la aorta. Tenemos el esófago, fondo gástrico, cuerpo, región pilórica, píloro, duodeno. Y esta estructura que vemos aquí en líneas punteadas, que significa que está por detrás del estómago, es el páncreas. Cabeza del páncreas, cuerpo, cola del páncreas y el vaso. ¿Sí? Comenzamos entonces. Yo tengo ahí el tronco celíaco. Como dijimos, una de las ramas viscerales de la aorta abdominal. Recuerden que la aorta abdominal tiene ramas parietales y viscerales. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Son tres ramas específicas. La primera de ellas se llama arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, es el otro nombre según la nomenclatura o bibliografía. ¿Qué característica tiene esta arteria gástrica izquierda? Se origina del tronco celíaco, es una de las ramas más delgadas del tronco celíaco, tiene un trayecto ascendente, hace una curvatura como un callado y luego se distribuye sobre la curvatura menor del estómago.
dividiéndose en dos ramas, anterior y posterior, para esa zona específica de la curvatura menor del estómago. ¿Qué es lo que debemos recordar? De esta arteria gástrica izquierda se va a originar una arteria que se llama la arteria cardioesofágica, la cual emite ramas para el cardias y para el esófago distal. ¿Sí? Entonces vean ustedes que hasta ahora la principal función de la arteria gástrica izquierda, ¿qué cosa es? Irriga el esófago abdominal, irriga el cardias y se encarga de irrigar la curvatura menor del estómago. Acabamos con la gástrica izquierda, ahí no hay más. Siguiente rama del tronco celíaco, ¿cuál es? Arteria esplénica. Una de las ramas de mayor calibre del tronco celíaco. ¿Qué característica adicional más? Es la más larga. ¿Qué otra característica más? Miren cómo es la arteria esplénica. ¿Cómo es? Es tortuosa. Pasa siempre por el borde superior del cuerpo y cola del páncreas, obviamente por detrás del estómago. Esta arteria esplénica, si bien su nombre dice que tiene que irrigar el vaso, no solo irriga el vaso, sino otros órganos más. Cuando se encuentra en el borde superior del cuerpo y cola del páncreas, emite ramas para ese órgano. Una arteria que se llama la arteria pancreática dorsal, una segunda arteria que se llama la pancreática magna, que son ramas que van al cuerpo del páncreas, y finalmente la arteria de la cola del páncreas o pancreática caudal. Son ramas de la esplénica que irrigan este órgano. Antes de llegar al vaso, la arteria esplénica emite una rama que se dirige a la curvatura mayor del estómago. Esta arteria recibe el nombre de gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica. Finalmente, hacia el vaso, la arteria esplénica emite las ramas, múltiples ramas segmentarias, pero algunas bibliografías lo describen de esta manera: arteria polar superior, corporal medio y polar inferior. Pero acá debemos agregar algo más. En muchos casos de la polar superior o en otros de la misma arteria esplénica, antes de dividirse, salen ramas que, vean ustedes, se dirigen hacia el estómago, pero específicamente ¿a qué parte del estómago? Al fondo gástrico. ¿Qué más? Estas arterias gástricas cortas yo las encuentro dentro de un epiplon, dentro del epiplon gastroesplénico. ¿Sí? Entonces vean ustedes que nuestra arteria esplénica para el estómago ya ha colaborado con dos grupos de ramas: las arterias gástricas cortas para el fondo gástrico y la gastroepiploica izquierda para la curvatura mayor. Listo. Entonces, ¿qué arteria nos falta del tronco celíaco? Una sola, la arteria hepática, o podríamos llamarle arteria hepática común, la cual va a venir en este sentido, tiene un trayecto descendente, hace una curvatura hacia la derecha y hacia arriba. Casi siempre se relaciona con la primera porción del duodeno y la cabeza del páncreas. Esta arteria hepática común, cuando se encuentra a la altura de la primera porción del duodeno, emite una rama que pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Por eso está en esa línea punteada. Recibe el nombre de arteria gastroduodenal. Siempre pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Y esta arteria gastroduodenal sirve para cambiar de nombre. Hasta aquí se llamaba arteria hepática común. Luego de que se origina la arteria gastroduodenal, cambia de nombre y va a ser hepática propia. Pero ¿qué debemos recordar de esto adicionalmente? La arteria gastroduodenal se divide en dos ramas. Una rama que se va hacia la derecha, que se llama la arteria pancreático-duodenal superior, que se encarga de irrigar la cabeza del páncreas y el duodeno. Y la otra se va hacia la curvatura mayor del estómago. ¿Qué nombre recibe? Arteria gastroepiploica derecha. Entonces, yo ahora, con respecto a la irrigación del estómago, ya tengo dos arterias que se encuentran en la curvatura mayor del estómago. ¿Cuáles son? Las dos arterias gastroepiploicas. Gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal; gastroepiploica izquierda, rama del esplénico. Entonces ya tengo la irrigación de la curvatura mayor del estómago. ¿Y quién más? El fondo gástrico, irrigado por las arterias gástricas cortas, rama del esplénico. Como habíamos dicho hace un momento, el cambio de nombre de arteria hepática común a arteria hepática propia la daba la gastroduodenal. Esta arteria hepática propia yo la encuentro en el pedículo hepático. Recuerden que el pedículo hepático está formado por tres estructuras: arteria hepática, conducto colédoco y vena porta. Esa arteria hepática propia, antes de llegar al hígado y dar las ramas propias para el hígado, emite una última rama que se va a la curvatura menor del estómago.
Esta arteria que se origina en la hepática propia se llama arteria gástrica derecha, según la nomenclatura antigua, arteria pilórica. ¿Sí? Entonces ya tengo las dos arterias de la curvatura menor del estómago. ¿Cuáles son? Arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, arteria gástrica derecha, rama de la hepática propia. ¿Sí? Entonces ya está toda la irrigación del estómago. Para culminar el gráfico, la arteria hepática propia tiene que llegar al hígado, dividiéndose en dos ramas, arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. Y recuerden que como parte del hígado tenemos órganos anexos como la vesícula biliar. La vesícula biliar también necesita irrigación, y habitualmente de la arteria hepática derecha nace la arteria cística, que es la arteria que irriga la vesícula biliar. ¿Sí? Entonces, como ustedes verán, este tronco celíaco será de 1 centímetro, más tamaño no tiene. Se originan las tres ramas que irrigan casi todas las estructuras de la región supramesocólica: hígado, vesícula biliar, coledo, coesófago, estómago, duodeno, cabeza de páncreas, cuerpo, cola y hasta el vaso. ¿Sí? Todo con respecto a estas tres ramas que tenemos ahí. Entonces, antes de pasar el gráfico y ver la siguiente diapositiva, que es un resumen de esto, solo nos enfocamos en el estómago. Curvatura menor del estómago, ¿qué arterias la irrigan? Gástrica derecha y izquierda. La gástrica derecha, ¿rama de quién? Hepática propia. La gástrica izquierda, ¿rama de quién? Tronco celíaco. Curvatura mayor del estómago, gastrobiploica derecha, ¿rama de quién? Gastroduodenal. Gastrobiploica izquierda, ¿rama de quién? Esplénica. Por último, fondo gástrico, ¿quién lo irriga? Arterias gástricas cortas, ramas del esplénico. Y así, adicionalmente, algunas bibliografías agregan una gástrica posterior, que es una arteria como una variante. ¿Dónde se origina? En esplénica. Y aquí está, ese es tu resumen. Lo mismo que acabamos de decir. ¿Cuáles están en la curvatura menor? Y entre paréntesis aparece el origen. ¿Quiénes irrigan la curvatura mayor? Igual entre paréntesis aparece cuál es el origen. El fondo gástrico también. Y aquí está lo último que habíamos mencionado. Lo ponemos en asterisco porque esto no es frecuente, es una variante. Pero cuando se presenta, deben saber de dónde viene. ¿Sí? Listo. Si hay arterias, hay venas. ¿Sí? Y acuérdense que las venas, en el caso del abdomen, van a ser a través de la vena cava inferior o del sistema porta. Habitualmente la sangre que viene de las vísceras, esófago, estómago, intestino delgado, colon, etcétera, vienen a través del sistema porta. ¿Sí? Entonces aquí comenzamos en reversa. Tenemos aquí cómo se forma nuestra vena esplénica, la cual se forma por las venas segmentarias del vaso. Igual, las venas gástricas cortas se dirigen y drenan en la vena esplénica. Miren la diferencia. La arteria esplénica siempre pasaba por el borde superior del cuerpo y cola del páncreas. La vena esplénica se localiza en la cara posterior del cuerpo y cola del páncreas. La vena esplénica, vean ustedes, ¿está igual o no que la arteria? La arteria tortuosa, aquí es una línea, es totalmente rectilínea. ¿Qué más? ¿Qué otras tributarias va a tener la vena esplénica? Y aquí está la tributaria con respecto al estómago. La vena gastrobiploica izquierda, ¿dónde drena? ¿Dónde desemboca? Desemboca en la esplénica. Todo en sentido inverso. Si la arteria daba arterias pancreáticas, en el caso de la vena, recibe las tributarias de las venas del páncreas. ¿Qué es lo que sucede? La vena esplénica recibe una tributaria muy importante, que se llama la vena mesentérica inferior. Esta vena mesentérica inferior recoge la sangre del colon descendente, colon sigmoides y el recto. Como ustedes ven, la sangre venosa se une a ese nivel en la esplénica, y aquí hay algo que difiere un poco en las bibliografías. Para algunos libros, la vena esplénica, cuando se une con la mesentérica inferior, cambia de nombre y le dan el nombre de tronco espleno-mesentérico. Pero para la mayoría de otras bibliografías, incluso bibliografía quirúrgica, se dice que esta sigue siendo la vena esplénica y que la mesentérica inferior solo es una tributaria. ¿Sí? Lo vamos a considerar como vena esplénica, porque eso es lo que se aplica finalmente para cirugía. ¿Sí? Entonces vean ustedes, siempre la vena esplénica pasa por detrás del cuerpo y cola del páncreas, llegando ¿hasta qué altura? Hasta la altura del cuello. Y es aquí cuando se une con la otra vena mesentérica, la vena mesentérica superior.
La mesentérica superior, ¿de dónde recoge la sangre? Yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso. ¿Sí? Entonces, a la altura de la cara posterior del cuello del páncreas, miren quién se está uniendo. La vena esplénica con la vena mesentérica superior. Los dos se unen y dan como origen una nueva vena, que se llama la vena porta. Entonces, cuando ustedes digan quién forma la vena porta, esplénica con mesentérica superior. O en algunos casos, tronco espleno mesentérico más vena mesentérica superior. ¿Sí? Esta vena porta pasa por detrás de la primera porción del duodeno y luego se localiza en el pedículo hepático, acompañando al colédoco y a la arteria hepática. Y al igual que la arteria hepática, vean ustedes, la vena porta también se divide en dos: rama derecha de la porta, rama izquierda de la porta, los cuales nos van a servir cuando veamos el hígado, porque la segmentación hepática se basa en la división que tienen esas ramas de la vena porta. Seguimos entonces. La vena pancreático-duodenal posterior-superior desemboca a nivel de la vena porta. La vena gástrica derecha o pilórica también es tributaria de la vena porta. La vena gástrica izquierda también es tributaria de la vena porta. Y como ustedes ven, ya casi todo el drenaje venoso del estómago lo tenemos. Drenaje venoso de la curvatura menor, las dos venas gástricas. ¿A dónde terminan las dos venas gástricas? En la porta. Fondo gástrico, ¿dónde termina? En la esplénica. Curvatura mayor, gastrobiploide izquierda, ¿dónde termina? También en la esplénica. ¿Qué nos faltaría? La gastrobiploica derecha. La gastrobiploica derecha, ¿dónde desemboca? Ahorita lo vamos a ver. Desemboca a nivel de la vena mesentérica superior. ¿Sí? Desemboca a nivel de la vena mesentérica superior. Entonces, de esa manera yo tengo el drenaje venoso a nivel del estómago. Lo mismo que hicimos con las arterias, lo vemos en la siguiente diapositiva. Ahí está. Venas de la curvatura menor, el nombre de la vena y entre paréntesis a dónde desemboca, dónde termina, tributaria de quién es. ¿Sí? Listo. Ya hicimos arteria y hicimos venas, falta nervios. En el caso de nervios, ¿qué cosa tenemos? Recuerden que aquí la inervación es neurovegetativa, simpático, parasimpático. Todas las vísceras tienen esa inervación. Y la parasimpática, para el estómago, hasta los 2/3 derechos del colon transverso, ¿quién la da? La da el nervio vago. ¿Sí? Nuevamente reconocemos esto, miren acá, esófago abdominal, fondo, cuerpo, antro, píloro y el inicio del duodeno. Los vagos a este nivel, ¿cómo se le llamaría? ¿Derecho, izquierdo? Anterior y posterior. Y en razón a eso comenzamos por este nervio vago. Nervio vago anterior. Como ustedes ven, el nervio vago anterior, no se aprecia muy bien que digamos acá, lo localizamos a nivel de la cara anterior del esófago hasta la curvatura menor del estómago. Este nervio vago anterior se caracteriza por dar unas ramas, lamentablemente no se ve por el fondo amarillo que tiene acá, unas ramas que se dirigen hacia esta altura, las que se dirigen hacia la derecha. Se llaman las ramas hepáticas o hepatobiliares. A ese nivel cambia de nombre. Deja de llamarse nervio vago anterior y va a recibir este nombre ahora. Se llama nervio gástrico anterior o nervio de la Target anterior. Si no, con el pulmón podría... Sí, ¿tienes ahí un plumón? ¿Dónde está hierbo? ¿Un plumón tienes por ahí? Cualquier color. Ok. Bota nada más. El fondo amarillo no ayuda. A ver. Aquí no colocamos Ahí está. Entonces vean la diferencia. ¿Cuál es el punto de reparo para cambiar de nombre? El origen o el inicio de las arterias y las ramas hepáticas que se van al hígado y a la vesícula biliar es el cambio de nombre de nervio vago anterior a nervio gástrico anterior o nervio de la Target anterior. ¿Sí? Como ustedes ven, está relacionado con qué curvatura del estómago, con la curvatura menor. Y es a partir de ahí, de la curvatura menor, que emite ramas que se dirigen hacia la izquierda, en este sentido.
así, así, y acá es así. En este sentido. Como ustedes ven, salen ramas del nervio vago que se van al fondo, que se van al cuerpo, que se van al antro. Las que se van al fondo y al cuerpo son casi ramas lineales y horizontales. Pero las que se van hacia el antro, miren qué característica tiene. Como si fuera un trípode, como el de la cámara. Y eso va a tener su importancia. Eso se llama la pata de cuervo. Son ramas que se dirigen específicamente a la región del antro. Y aquí recordamos lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Se acuerdan qué función tenía el fondo y el cuerpo? ¿Para qué eran el fondo y el cuerpo? ¿Cuál era lo que más se producía ahí? Era secretora. Y la del antro eran motoras. Entonces, ¿qué sucede? El nervio vago, cuando emite ramas para el fondo y para el cuerpo, estas ramas que están aquí lo que hacen es estimular a las células parietales. Ahí está. Ahí se movió. Entonces, como habíamos dicho, las ramas que están del fondo y el cuerpo son ramas que estimulan a las células parietales para que estas zonas del estómago produzcan mayor cantidad de ácido clorhídrico. Un poco la está moviendo. Está moviendo.